Pero lo que he encontrado en Chiclayo no solamente es un enorme dolor de la familia que ha tenido que vivir lo que han vivido, sino un pueblo molesto, irritado y harto, que no va a parar hasta que no se haga justicia. Desde el día de ayer estoy en la ciudad de Chiclayo y lo que hemos venido a hacer acá es a escuchar a la gente, a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió esta semana, donde una vez más, porque es una vez más, porque es un caso de miles que ocurren en el Perú, una criatura fue abusada sexualmente por un depravado. Pero a diferencia de otros casos que se pierden en la bruma, en el desconocimiento de la sociedad, esta vez la gente dijo, hasta acá llegamos, ya no más. Y decidieron salir a la calle e incluso pretendieron hacer justicia por sus propias manos, porque la gente le perdió la confianza al sistema de justicia, porque tenemos un sistema de justicia que tiene que ser depurado, que se toma unos tiempos que no tienen nada que ver con la demanda de justicia de las personas y de los ciudadanos, porque tenemos un sistema de justicia donde había, y creo que no estoy siendo preciso al decir había, porque todavía hay en el sistema de justicia los cuellos blancos, donde no solamente negociaban sentencias con narcotraficantes y con políticos corruptos, sino incluso con violadores, donde por dinero un violador podía cambiar su sentencia. Y eso sigue ocurriendo en el Perú, y por eso la gente se hartó, y se hartó de los políticos, que ahora se acuerdan que hay que endurecer la legislación contra los abusadores. Ahora se disputan a ver quién es el que propone la medida más radical, si pena de muerte, o si castración química, o cualquier cosa que calme un poco a la gente. Pero lo que he encontrado en Chiclayo no solamente es un enorme dolor de la familia que ha tenido que vivir lo que han vivido, sino un pueblo molesto, irritado y harto, que no va a parar hasta que no se haga justicia, porque todos los elementos en este caso concreto están puestos sobre la mesa y son más que suficientes para acusar y sentenciar a la pena más grave a este monstruo depredador. Pero cuando he llegado a Chiclayo, pensé que había aterrizado en Ucrania, porque Chiclayo parece una ciudad bombardeada. Es una vergüenza lo que está pasando en Chiclayo. Basura por todo lado, los baches que ya no parecen baches. Hay avenidas donde la excepción es que hay un pedazo de pista, porque la regla son los huecos, y donde los desagües inundan las calles por obras mal hechas, por obras postergadas. Y mientras esto ocurre, las autoridades prácticamente todas o están presas, o están procesadas, o están camino a ser procesadas para ir presas. ¿Por qué? Porque mientras las necesidades de los chiclayanos han estado ahí esperando solución, sus autoridades lo único que han hecho es enriquecerse. Esa es la situación que me he encontrado en Chiclayo. ¿Y cómo no va a estar la gente indignada? ¿Cómo no va a estar la gente indignada, irritada, molesta y harta? Y viene el presidente de la República y dice, voy a declarar en emergencia. Han declarado en emergencia todo. Llega el presidente a todos lados y todo está declarado en emergencia. Pero ¿cuál ha sido el cambio? Ninguno. Todo sigue igual. ¿Por qué? Porque mientras esto ocurre en la realidad de la vida de los peruanos, que tienen que enfrentar el alza del costo de vida, la falta de empleo, donde la gente no termina de recuperarse de la pandemia y nos ha venido el golpe de la guerra en Ucrania, nuestras autoridades no responden y tiene que haber explosiones como la de Huancayo para que se dan cuenta que la gente tiene necesidades que hay que atender, que la situación se ha vuelto insostenible para demasiadas familias en el Perú.
Y el presidente ¿en qué está ocupado? Así como PPK canjeaba los votos para que no lo vaquen por el indulto a Alberto Fujimori y ensució un proceso que debería ser el de un tema humanitario y lo convirtió en una vergonzosa transacción. El presidente Castillo negocia también su vacancia. Si no votas por la vacancia, te doy ministerios, te doy puestos públicos. Dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Entiendo que el cardenal le ha dicho al presidente, más vale que lo vaquen y que salga usted del gobierno con dignidad, que siga transando, entregándole la gestión de instituciones públicas decisivas para la vida nacional a gente incapaz y corrupta, que era lo que se temía. Porque mucha gente dijo, Castillo no debe ser presidente porque es comunista, terrorista. ¿Qué comunista, terrorista? El principal problema, y lo dijimos acá en Exitosa, desde abril, un mes y una semana antes de las elecciones, el principal problema con Pedro Castillo es que se reprodujera el gobierno de Vladimir Cerrón en Junín, que tiene dos características: ineficiencia y corrupción. Y eso es lo que nos está pasando. El cardenal tiene fe, porque es un hombre de fe, en que el presidente tiene la voluntad de cambiar, la voluntad de ahora sí hacer las cosas diferentes. Es la cuarta oportunidad, presidente, es la cuarta en 9 meses, la cuarta vez que usted nos promete que las cosas van a ser distintas. Y la gente se cansó de esperar promesas que no se cumplen. La cantidad de conflictos sociales que hay, es decir, miren ustedes lo que ha pasado en los últimos días, lo de Corpac, lo de los pasaportes, lo que está pasando en Cusco, los reclamos de Huancayo, las protestas sociales por todo el país. Porque seguimos con el mismo problema, gente que tiene demandas durante años que han sido incumplidas. La Bambas está a punto de parar, el más grande proyecto minero del país está a punto de parar, no porque la empresa no cumpla solamente, sino porque el Estado peruano, a través de las autoridades, no está cumpliendo su labor de hacer que se cumplan los compromisos. Y se le va a hacer un daño enorme a la economía si esto ocurre en el momento que más necesitamos esos recursos para enfrentar nuestras urgentes necesidades. Yo creo que lo que está pasando en Chiclayo es solo una señal de lo que está ocurriendo en todo el Perú. ¿Cuál es la alternativa a esta situación? Es posible que haya una salida, insisto, el cardenal Pedro Barreto tiene fe en que esto es posible si todos ponen de su lado. Pero lamento decir que yo no comparto esas esperanzas del cardenal Pedro Barreto, o en todo caso, cualquier cambio positivo que se produzca en el Perú va a requerir de la movilización de la sociedad, no solo de los más pobres, no solo de los olvidados, no solo de los que tienen que comer en ollas comunes, porque si no, no la ven, sino del mundo empresarial, de todos aquellos que quieren que el país avance, que el país crezca para beneficio de todos. Si la sociedad civil no se organiza y no se moviliza en el Perú, nunca van a cambiar las cosas, porque ya está claro, la política es algo demasiado serio, como dijo alguna vez alguien muy inteligente, como para dejarla en manos de los políticos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Hablemos Claro.